Seguimos en Secretos del Poder. Los economistas, Alfredo Blanco, decime si no tienen más trabajo que nunca. ¿Mm? Bueno, siempre tenemos trabajo en la Argentina. Siempre. Sí. Y los empresarios, hoy por hoy, también están convocados siempre para alguna entrevista, sobre todo en el momento que estamos viviendo en la Argentina, ¿no? Así es, sobre todo sectores del sector industrial, ¿no? Bueno, ¿con quién vamos a hablar? Está vinculado al tema industrial, pero en este caso con un sector productivo que tiene buenas y malas, él ya nos dirá. Hércoles Felipa, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto estar en su programa. Bueno, el sector lechero hoy, y particularmente la industria de la lechería, ¿cómo se encuentra, Hércoles? Bueno, a ver, más allá de que el sector tenga las propias particularidades, no es ajeno al contexto. Más diría que es muy sensible al contexto. Y en un momento en donde el nivel de consumo le cuesta mucho recuperarse, después de la fuerte caída que hubo en el 2024, si bien es cierto que en el 2025 parte de esa caída se recuperó, pero seguimos todavía con niveles de consumo que están muy por debajo de los niveles históricos. Si bien es cierto, y también hay que decirlo, que en los últimos 20 días, 30 días, yo diría durante el mes de marzo, se empezaron a ver algunos pequeños brotes que yo creo que tiene que ver un poco con que hay un poquito más de plata en la calle, si bien es cierto que el poder adquisitivo sigue estando muy condicionado, pero se está viendo muy, pero muy leve algún nivel de recuperación. De todos modos, yo diría que estamos hablando de un alimento básico, esencial, y estamos con niveles de consumo que estamos por debajo de los niveles históricos, independientemente que el año pasado parte de esa caída se recuperó, pero estamos en el orden de los 185, 188 litros por habitante año, o sea, productos equivalentes litros por año. Que si lo comparamos con cualquier país de América Latina, sigue siendo un buen consumo, pero no es el consumo histórico que supo tener nuestro país, que estuvo por arriba de los 200 litros por habitante año. Hércoles, bueno, aprovecho, te agradezco que te podemos conectar, aunque sea a la distancia, y te quiero hacer una pregunta. Se habla mucho de las importaciones y de los riesgos que tienen para las producciones locales la oferta de productos extranjeros. En el sector, ¿cómo están con relación a esta cuestión de la apertura económica, con un tipo de cambio que está bastante quieto? No, a ver, el sector nuestro no, excepto alguna importación de origen uruguayo, porque precisamente por pedido de Brasil, lo que es el ingreso de lácteos dentro del Mercosur tiene un arancel común externo en el orden del 28%, con lo cual es un arancel de protección altísimo, yo diría. Sí, de Uruguay ingresó algo, pero que no es significativo. De todos modos, me parece muy atinado la pregunta que haces porque desde el punto de vista conceptual, nosotros siempre hemos planteado la necesidad de que Argentina tenga una inserción en el mundo con una economía más abierta. Y la pregunta es, ¿estás de acuerdo con la apertura de la economía? Y la respuesta es sí, en la medida que se hagan las transformaciones estructurales que el país necesita. O sea, que no tenemos problema en competir con quien sea, siempre y cuando tengamos las mismas reglas de juego. En el caso de los productos lácteos, si bien es cierto que no tenemos un problema de competencia con productos importados, pero ¿por qué? La pregunta que nos debemos hacer, ¿por qué si tenemos la materia prima más barata del mundo en dólares, tenemos los productos terminados en dólares también más caros del mundo? Y entre las varias respuestas que hay, nosotros hicimos un trabajo de investigación desde el punto de vista técnico muy serio, muy sólido, en donde se analizó el componente impositivo, tanto de los productos lácteos que se venden en el mercado interno como aquellos que se exportan. Y nos encontramos con que cuando vos vas a la góndola, compras un lácteo, por cada 100 pesos que gastás en un producto lácteo, de esos 100 pesos, 40 son impuestos. Y de esos 40 pesos de impuestos, el 50% los recauda el Estado Nacional y el otro 50% los estados subnacionales. Y por el otro lado, haciendo el mismo análisis, un operario de una planta, de una empresa, de una industria, que a la empresa le cueste 100 pesos,
ese operario de bolsillo pone 60 pesos. Y con esos 60 pesos, cuando va al supermercado a comprar alimentos, tiene el 40% de impuesto. Entonces, es inviable plantear cualquier programa, cualquier esquema económico si no se aborda definitivamente la gran presión impositiva. Y no alcanza con que el Estado Nacional solamente reduzca los impuestos, sino que hay que trabajar en un acuerdo con las provincias, con los municipios, para que realmente no exista la presión impositiva que existe. Cuando yo te hablo del 40% de presión impositiva, no estoy contando ni impuestos a las ganancias, ni los impuestos al trabajo, que ya se consideran dentro de un costo de los costos laborales. Entonces me parece que, digo, hay que abrir la economía, es necesario que Argentina sea mejor el nivel de competitividad, pero también necesitamos jugar en una cancha nivelada, con las mismas reglas de juego que tienen los productos importados. Hércola, casualmente parece una crítica o al menos una observación similar a la que hace, por ejemplo, la gente de la maquinaria agrícola, que dicen, nos sacan a la cancha a competir, pero también tienen la desventaja impositiva, los costos laborales. ¿Cómo se resuelve esto? Porque pareciera como que el gobierno esto no lo escucha, pero la necesidad de ustedes los empresarios es competir en condiciones similares a lo que viene, por ejemplo, de Brasil y de otros países, Uruguay, por ejemplo, también. Mirá, por eso digo que el problema de Argentina los problemas de la producción tenemos que abordarlo con una agenda de competitividad, pero con una mirada sistémica. Si pretendemos que la competitividad la vamos a obtener solamente modificando el valor del tipo de cambio o con un tipo de cambio súper alto, creo que estamos cometiendo los mismos errores que cometimos históricamente. Indudablemente que el tipo de cambio es una variable importante, pero si no resolvemos, si no abordamos la competitividad con una mirada sistémica, y cuando digo mirada sistémica, me estoy refiriendo no solamente a los aspectos externos que tienen que ver con los costos laborales, con la presión impositiva, con la infraestructura, con toda una serie de cosas, sino puertas adentro en cada una de nuestras industrias para incorporar la tecnología necesaria, para tener una mejora de procesos, para que realmente podamos lograr una competitividad genuina. Y en la medida que pensemos que vamos a ser más o menos competitivos teniendo únicamente el tipo de cambio, y creo que vamos a estar cometiendo los errores que cometimos históricamente. Digo, porque a muchos se discuten estos días del atraso cambiario. Probablemente tengamos, no digo probablemente, seguramente tendremos algún nivel de atraso cambiario. Ahora, mejoramos el tipo de cambio en 10, 15, 20%, lo que sea, y vamos a ser más competitivos, hasta el tiempo que nuestros costos aumenten los que nos aumenta el tipo de cambio. Entonces, por eso que insisto en abordar este tema con una mirada sistémica y en todos los aspectos. Recién hablamos del tema laboral. Y muchas veces se interpreta de que hay que reducir los salarios. El salario dentro de lo que es el costo laboral es una parte muy pequeña. Fíjense ustedes que con una disminución importante de la siniestralidad, aumentó la litigiosidad. Entonces, eso, entre otras cosas, los impuestos al trabajo y demás, hace que tengamos costos laborales que tampoco llegan al bolsillo del trabajador, porque si por lo menos son costos laborales llegaran al bolsillo del trabajador, seguramente habría más consumo, habría más demanda de bienes y servicios, habría un montón de aspectos. Entonces creo que el tema de la presión impositiva, insisto, es un tema que debe abordarse de manera integral. No sirve si el Estado Nacional me reduce alguna alícuota de algún impuesto, si no hay un abordaje nacional, porque si no estamos solucionando una parte. Y para eso creo que el primer paso que tenemos que dar es, modificar el actual esquema de coparticipación federal de impuestos. Te pregunto sobre ese tema, porque bueno, la coparticipación, que desde la reforma constitucional se iba a sancionar una ley nueva, bueno, eso no se ha podido hacer y es bastante difícil porque es una ley convenio que tienen que acordar las provincias. ¿Cuál es la idea que tenés sobre el sistema tributario? ¿Vos creés que deberían hacerse un pacto fiscal, si no se puede cambiar, en que las provincias se comprometan efectivamente? ¿Qué visión tenés del gobierno de Córdoba? ¿Qué grado de compromiso tiene con esta idea de bajar la presión impositiva?
A ver, yo creo que el gobierno de la provincia de Córdoba está muy imbuido en la agenda de la producción y creo que está haciendo algunas cuestiones, está trabajando en una nueva ley de promoción industrial, hay un montón de aspectos. Pero vuelvo a insistir, no alcanza con que una provincia, por eso cuando yo me refiero a los estados subnacionales, me estoy refiriendo a todas las provincias. Indudablemente que el tema de ingresos brutos es lo que más impacta cuando hablamos de los impuestos provinciales y municipales. Pero claro, las provincias de alguna manera tienen que financiarse y hoy la única herramienta que tienen es ingresos brutos. Entonces, me parece que hay que plantear un esquema mucho más sencillo, que la tarea de fiscalización a los distintos estados les sea más fácil, porque una manera de recaudar más también no es aumentar impuestos, sino mejorar la fiscalización. El tema de la evasión impositiva o la economía informal, además de ser un elemento de competencia desleal, es un elemento de fuerte distorsión en el funcionamiento de los mercados. Entonces, es necesario que el Estado sea eficiente en la fiscalización. Pero para eso tiene que haber sistemas de menor complejidad como los que tenemos. Es imposible ser eficiente en la fiscalización con la complejidad de nuestro sistema impositivo. En otros países, directamente los mismos contribuyentes son los que se autoliquidan los impuestos, con sistemas de control que funcionan muy bien. Entonces, no conozco en el mundo ningún país que haya superado crisis incluso más severas que las nuestras, sino a través de una construcción de consensos, de pactos con que se comprometan los distintos sectores. Y yo no estoy viendo precisamente que se esté buscando el consenso, no es un fuerte de este gobierno, más allá que yo apoyo muchas de las medidas que se tomaron en el ordenamiento macro. Es cierto que tampoco no comparto las formas y creo que la única posibilidad que tenemos de construir algo serio y duradero es a través de la construcción de consensos con gobernadores, con los distintos sectores productivos, porque no hay otra. No existe en el mundo en donde un país haya superado una situación de crisis si no es a través de la construcción de consensos. Bien. Hércole, le agradecemos por la participación en el programa, por brindarnos estos minutos. Muchísimas gracias, ha sido muy amable. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Hércole. De esta manera hablábamos con el presidente de Manfrey. Una opinión que me parece que ya coincide en base a lo que han opinado otros empresarios e industriales aquí en el programa, ¿no? Sí, hay como 2 o 3 rasgos, ¿no? La necesidad de los consensos y la necesidad de mirar a la economía real y ver cómo se transforma el marco normativo para ser más competitivo.